es preciso saber qué sectores, ¿sí? Pero a veces entendemos lo que quiere decir esto, pero a veces es dificultoso identificar o determinar de qué sector estamos hablando. Yo puse un ejemplo, aunque no es un ejemplo propiamente de un sector, pero sí, porque el sindicato de Jovil no necesariamente representa a los maestros en Guatemala, porque hay otros sindicatos, ¿verdad? Otras organizaciones que van en esa línea, pero ¿qué sectores podrían ustedes mencionar así dentro de la sociedad en general y en particular, digamos, en la estrategia de mercadeo político? A ver, pensemos. ¿Qué sectores? Claro, la base acá es mayores de 18 años, ¿verdad? Pero ¿en qué sectores se tiene? Alguien puede pensar en la niñez, ¿verdad? Quizá es un sector que no se desecha naturalmente porque esta niñez tiene padres. Entonces todo lo que se habla en la niñez como una estrategia va en función de los padres que naturalmente tendrán que votar, ¿no? A ver, ¿qué sectores ustedes visualizan en la sociedad? ¿No? A ver. Digamos, yo le pregunto a ustedes a qué sectores pertenecen en este momento. Yo respondería al sector académico. Bueno, indudablemente el sector académico en formación, sí, eso no lo dudo, como Ajá. tales, pero Buena información, pensaría, claro. Ajá. pero ellos serían que ustedes están en la cúspide de lo que es el sector estudiantil, como estudiantes, ¿verdad? Más allá de la edad que puedan tener, porque normalmente un estudiante es joven, pero no propiamente es que tenga esa característica como tal. Entonces, más sería yo de ubicar ustedes son un sector estudiantil de preparación, por supuesto, y que en un momento determinado, no es que no sean académicos, pues desde luego que estamos en la universidad, ya estamos en la academia, Por supuesto, digamos, ujú. Muy bien, ¿qué otros sectores ustedes identificarían así como tales? Pensando en la estrategia de mercadeo, porque digamos, si yo les digo, mire, ¿cuál es la población universitaria a nivel nacional? O sea, a ver, ¿verdad? Y claro, todos esos indicadores ya están establecidos, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que una de las preguntas de los estudios que vimos ahí de ejemplo es decir, ¿cuál es su nivel académico? Y se acuerdan que las preguntas estaban segmentadas. Esta población tiene un nivel universitario, esta tiene un nivel primario, esta tiene un nivel... Ah, ¿verdad? Sí, en ello, ¿no? Y otros sectores. creo que aquí entra, cuando se dice un determinado sector, eso es una pregunta un poco así eh, difícil, por decirlo así, ¿vale? Porque de cuánto sector está conformada la sociedad, ¿va? Pero entonces podríamos pensar el sector sería como del sector medio para abajo, porque no tanto el sector de, de la clase media para arriba. Ujú. Bueno, pero incluso eso del sector medio, ¿qué Para significado abajo, tiene? por ejemplo, una población, la población trabajadora, la clase trabajadora, Ah, bueno, la eh, trabajadora. clase, porque no es lo mismo un miembro del CACIF que una persona que venda en el mercado X, va. Esa gente sí maneja sus centavitos, pero no al nivel de la gente de Mega, que trabajan en el sector privado organizado. Entonces creo que estamos hablando de un sector productor también medio para abajo. Bueno, muy bien, Ignacio, solo surge ahí ese tema medio, ¿verdad? ¿Qué es medio, ¿verdad? ¿A qué se refiere con medio? Pero muy bien. Claro, en ese sentido, Permítame, Alex, sí, eso es otro tema también. Cuando se dice la clase baja, la clase media y la clase alta, va, de acuerdo con los estratos, esos, es que la clase alta pues se refiere ya, pues sí, incluso la clase alta tiene sus subdivisiones, ¿va?
La clase alta, baja, media y alta. Por ejemplo, los militares, ahí entran los chafas, ¿vale? Y la gente que, que por ejemplo, venden, están vendiendo una mansión allá por la carretera El Salvador en 5 millones y que tiene esto. Puchica, ese es de la clase alta, alta, se dice uno, ¿ah? Pues entonces, como se dice que la clase alta baja es una persona que mucho millonario que un militar, porque militares se han hecho propietarios de la franja transversal del norte en la época del conflicto. Eso quiere decir que ellos sí son millonarios también, ¿no? Pues si nos dicen, un experto en ese tema nos dice que la clase alta media, chica, ¿quiénes son esos, va? Bueno, muy bien, Ignacio, pero en este caso, recuérdese que por ley el sector militar está excluido de participar, ¿verdad? Las fuerzas de seguridad, pero claro, yo sé que lo puso como ejemplo de niveles. Sí, Andy, William, adelante. Perdón, no había levantado la mano ni nada. Ah, perdón. Estaba aquí alguien, creo que era Gerardo. Adelante, Gerardo. Gracias, Nico. Perdón. Sí, yo entendí que yo entendí que el ejercicio era un poquito segmentar más específicamente el grupo objetivo de la campaña. Yo pensaría, como estábamos hablando del tema de estudiantes, pensaría estudiantes del área metropolitana, por ejemplo. Sí, indudablemente la segmentación ya sería en este caso sectorial, ¿verdad? Acuérdense que dado la geografía política que marca la ley, nos vamos a los distintos distritos, ¿no? Propiamente como tal, entonces también hay que considerar esos aspectos de segmentación como tales, como bien menciona, estamos hablando de estudiantes universitarios que constituyen un sector, pero dentro de esto también hay que ir subdividiéndole en ese aspecto. También considerar la cuestión de género, ¿verdad? En ello, y también considerar, cuando hablamos de estudiantes universitarios, a veces solo se piensa de San Carlos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en los últimos años ha habido una proliferación de universidades privadas, para bien o para mal, y que por razones que no logran conveniencia, horarios o carreras, se insertan en una universidad privada, con lo cual también tiene otras vicisitudes y si vamos a estudios. No es lo mismo dirigirse a un estudiante de San Carlos que a un estudiante de Landívar o que del Valle o que la Marroquín, o no digamos de esos que universidades nuevas que se tienen. Son aspectos que también hay que considerar como tales, porque un estudiante de San Carlos no es que la carrera sea gratis, esa es una falacia de decir esto es gratis, ¿no? Como tal, ¿verdad? Mientras que un estudiante de universidad privada tiene el gasto que se hace es directo. Nosotros a través de los impuestos son los que financiamos la Universidad de San Carlos. Todos pagamos, sus papás pagan, sus familiares pagan, y de ese proceso regresa en el funcionamiento de la universidad y da los estudios, pero no son de gratis, pues, ¿verdad? Hay un estudio que dice que cada uno de ustedes salen como en 50,000 o 100,000 quetzales, ¿verdad? En toda su carrera, ¿verdad? En el sector, en las universidades privadas, el pago es directo, el pago se hace mensual, se hace de cuestiones, y a la visión que se tiene, eso tiende a determinar, pues, porque uno dice, bueno, yo no pago nada directamente, ¿verdad? Indirectamente nos lleva a la jodida con todos esos aspectos. Entonces, muy bien en ese tema de la segmentación. Además de lo que dice Ignacio en cuanto a sectores, al sector productivo, hay que considerar también en esa clasificación que se hace de la economía, ¿verdad? La economía formal y la economía informal, ¿sí? La formal es la que pagan X, aunque no pagan X, pero tienen un contrato, tienen una contratación, y aquella informal es la que no se tiene registros en esos ámbitos, que no facturan o de repente facturan, pero sigue siendo también informal. Entonces, esos son sectores que tienen que hablar. ¿A usted a quién le va a hablar, verdad? ¿A qué sector productivo le va a hablar? Tomando en cuenta que aproximadamente la economía informal es un 70% en este país. O sea que solo tengo un margen de 30% que puedo decir de temas de mejorar los salarios, salario mínimo, pero digamos su discurso político, el mensaje
para una población de economía informal, no le voy a decir, mire, voy a aumentar el salario mínimo. Si ellos no tienen un salario mínimo, quizá a veces pueden ganar más de lo que sea un salario mínimo o a veces menos, ¿verdad? Y dentro del sector informal también tenemos distintas economías, una economía campesina, una economía de subsistencia, ¿verdad? De aquello que solo se produce para medio vivir, ¿verdad? Tantos elementos que podríamos hablar desde esa perspectiva de los sectores de que hay que dirigirse como tal. Entonces, solo hago una acotación o poner un énfasis en este aspecto de los sectores que nos habla este material, ¿sí? Es preciso saber a qué sectores es necesario atraer para poder ganar una elección, o por lo menos para sacar la mayor cantidad posible de votos. Bien, no basta con conocer cuál es mi público objetivo, sino que también se debe identificar aquellos grupos que se deben captar, aunque hoy no simpaticen con el perfil del candidato. Era lo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Tenemos que ir por los que no creen en mí. De eso se trata. Voy a convencer a alguien que pues solo de asegurar el voto, ¿verdad? Porque tampoco lo podemos ir, pero aquellos que ideológicamente se pueden situar en el lado contrario, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con aquella población, aquel grupo objetivo que es conservador, ¿sí? ¿Sí? Que se opone al cambio, ¿no? Cuestiones. No es como decir, amigo, ahí ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Por supuesto, para eso es la estrategia de mercadeo político, que tengo que hacer mi intento como tal. Bueno, sobre eso hay pisos y techos electorales. Toda hipótesis de resultado electoral debe basarse en el delineamiento de escenarios probables, ¿sí? Depende de que se presenten ciertas condiciones y no otras, y que un candidato alcance su techo o no despegue de piso. Es muy coloquial que hemos escuchado en procesos electorales cuando se dice, cuando ya se está la carrera electoral, dice, mire, tal candidato, tal proyecto político ya llegó a su techo, ¿sí? Es decir, ya no pasa más de eso, ¿no? Esto cuando empiezan a hacerse los estudios de las encuestas y ya por quién va a votar, las cuestiones, y que vamos viendo, mire, este candidato, digamos, vimos unos primeros ejercicios, creo que ya los pasaron en el grupo, ¿verdad? De estudios de opinión y quienes suenan como candidatos, ¿verdad? Y tienen una aceptación del tanto por ciento. En el siguiente estudio esa aceptación va subiendo o va bajando y en un momento determinado se queda en un punto, ¿verdad? Ya topó, se dice, ¿sí? Esos son los techos electorales que tienen que considerarse en estos procesos. Por supuesto que eso pues, va a depender mucho de las cuestiones. Hay unos en que logran traspasar ese techo y siguen creciendo y pues ya en segunda vuelta, si va Sandra, es sobre seguro, ¿no? ¿Sí? O no despegue de su piso. Cuando hablamos de piso es un mínimo, ¿verdad? ¿Sí? Sobre esta base yo me tengo que ver. Por ejemplo, un candidato oficialista siempre está pendiente de que la actividad económica esté en alza, porque de esta manera habrá un voto oscilante que puede ser más fácilmente captado. Esto en términos así prácticos, es decir, bueno, para el actual gobierno es importante que la economía vaya a flote, vaya viendo, ¿verdad? Que la inflación o los precios no se encarezcan, porque eso va a repercutir a la hora en el proceso electoral, ¿sí? Y mire, ese gobierno, o el famoso tema del salario mínimo. Pero claro, el salario mínimo acuérdense que está enfocado solo a un segmento de la economía formal. El resto ni salario mínimo tienen, ni mucho menos empleo y todas esas cositas, ¿no? Entonces, este tema económico es un buen ejemplo de cómo se quiere. Lo inverso que desea un candidato opositor para poder disfrutar el mal humor de la gente. O sea, para el que está en el gobierno conviene eso, pero el que está en la oposición conviene que la cosa vaya mal, ¿sí? 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 Por ejemplo, en esta coyuntura del tema penitenciario, ¿verdad? Para el gobierno es lamentable, ¿sí? Es terrible, es lo peor que le pudo haber pasado. Como decía alguien hoy en esta radio Sin Criterio, creo que esta señora Zelaya, ¿verdad? Es la peor crisis que enfrenta el gobierno, quizás no la peor, ¿verdad? Un poco exagerada como tal, pero para los opositores es un más insumos que resulten de un fracaso de gobierno. Sí, miren, ya vieron, pero claro, creo que el gobierno está condenado no a los racismos ni nada por el estilo, pero sí al despegue que tanta expectativa se tiene. Ahí está la lucha, pero más que despegue, sabe, y como siempre digo, no lo estoy defendiendo ni nada por el estilo, pero sí es real de que las condiciones son adversas o mínimas. Digamos, vea el caso del veto, ¿verdad?
en ello un pequeño error, que sin duda de repente fue así, o fue con hecho pensado para que se dé esa situación, y ya publicaron o van a publicar esa parte. Dice aquí Ignacio, perdón, voy a leer aquí un poco el chat. Andy Williams más temprano dijo, ahora buscan impugnar al juez Gálvez y a Juan Francisco Sandoval. Sí, que en su momento eran los aladines de esos procesos cuando estaba la CICIG, pero ya salió de ella, pues estos tuvieron que salir y pues están prácticamente refugiados en Estados Unidos. Jóvenes en su primer voto, también ese es algo muy, muy importante, qué población es la que llega ahorita a su mayoría de edad, claro, siempre y cuando se van a empadronar como tal, pero se recuerda que bueno, no sé si se recuerdan, pero sí hubo una queja en el sentido de que quedaron más de 2 millones de jóvenes que no se empadronaron, algo así, ¿verdad? Que eran votos así sueltos. Seguramente esos ya se empadronaron o están ahí, pero sí, muy buen punto, muy buen sector, estos jóvenes en su primer voto, tanto porque se estrenan en un derecho que como ciudadanos que le da ya la mayoría de edad, aunque siempre he dicho que un ciudadano es desde que nace, pero que tiene su postura o llega a sus condiciones para poder ejercer a partir de 18 años, en el sentido de esa emoción y ese punto. Claro, emoción, pero también tristeza al ver que uno con esperanza, en este caso de este segmento que dicen voy a votar o algo, claro, sin comprender mucho o con mucho comprendimiento de cuál podría ser el resultado de ese voto y ver cuál es ese segmento y cuánto pesa. Ignacio dice, ¿y cómo no nos imaginamos que esa fuga haya sido organizada por la oposición? Claro, aquí con esto no es nada casual. A lo que vamos es que estos acontecimientos son oportunidades dentro del juego político para posicionarse por un lado de la oposición y por otro lado al gobierno. Para el gobierno, por supuesto que es el hecho más lamentable, lo peor que le pudo haber ocurrido. Tal vez no lo peor, pero sí un hecho a todas luces lamentable por el significado, es decir, cómo de mis propias narices se me van. Todavía que haya sido una operación tipo el Chapo, ¿verdad? Toda una cuestión de rescate o un túnel subterráneo o algo, mire, eso era casi imposible de prever, pero que hayan salido por la propia puerta, eso es grave en ello, pero también sépase que no es la primera vez que ocurre esto, ¿sí? Hablando de militares, había un famoso militar que entraba y salía de las cárceles de apellido Lima, ¿verdad? Que estuvo implicado en el asesinato de Gerardo en el año 98 y hacía y deshacía y era el que tenía, a tal grado que hizo su capital como compensación, pero claro, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser jaula, y que al final terminó siendo asesinado por esas pugnas del control de ese sistema. Entonces, no es algo nuevo. También hubo un escándalo hace ya quizá para 20 años, en donde hubo un operativo y donde el expresidente Yamateo era el director del sistema penitenciario, sí, que se conoció como un caso así grave que la misma Comisión Internacional investigó, que era el Plan Gavilán, ¿verdad? Que escaparon unos reos y dentro de este operativo también aprovecharon para matar a otros reos, ¿verdad? Sí, ese es un famoso caso que también estuvo en investigación y que se resolvió ahí y que pues lógicamente todavía tiene repercusiones en ello. Entonces no es un primer caso, pero claro, todo es posible, como se diría en nuestra Guatemala. Bien, volviendo ya a ir cerrando esta parte para ir terminando, mis amigos. Entonces, para lo que es el gobierno es favorable, pero para la oposición, otro tanto podría ocurrir si se destapa un techo de corrupción que involucre a funcionarios de gobierno, que es lo que actualmente se espera de esto, como otro, que tampoco sería nada raro. Claro, este gobierno que se caracterizó en su mensaje y en su eslogan en la lucha contra la corrupción, lo que menos puede hacer es entrar en esta dinámica, pero claro, no todo se puede controlar y han habido casos que tal vez pueden ser insignificantes o menores, como el caso, se recordarán ustedes, del año pasado ¿qué era? El comisionado de la COPAD, de la Comisión de Derechos Humanos de
de Guatemala, y que por cierto fue profesor aquí de la escuela, no sé si le dio clases, no me recuerdo el nombre, pero sí, era abogado, pero sí fue profesor acá y que lo nombraron comisionado. Y en un momento determinado perdió la visión o no sé si la ética o la moral, y contrató o creo que su novia estaba ahí trabajando y la puso ya en otro puesto, y salían en horas de trabajo, y se acuerdan de ese escándalo, ¿verdad? Que no era una cuestión de corrupción, sino quizá más de tráfico de influencias, que al final sigue siendo eso, ¿verdad? Pero recuerdan un poco esa cosa. No está libre porque no se puede tener la capacidad tanto de poder controlar, no obstante que, pues, como decía, fue profesor acá de la escuela, ¿verdad? Y son de aquellos que predican pero no se convierten, pero claro, ya en las cosas del corazón a veces no se controlan estos aspectos. Finalmente, al no existir una única posibilidad de escenario, los candidatos deben conocer cuáles son las condiciones que podrían permitir obtener un mejor resultado e identificar qué sectores se pasarían de bando en cada situación, ¿sí? En relación a los competidores, por supuesto, ya lo hemos hablado, siempre hay que estar atentos a lo que está sucediendo a su lado, ¿sí? El de decir yo voy a trabajar mi campaña sin ver qué es la competencia no es algo muy aconsejable, ¿sí? Tampoco va a ser que usted la campaña o la estrategia va a ir en función de sus competidores, pero no está de más siempre tener una visión o una vista de qué se está haciendo como tal. El competidor es aquel con quien se disputan los mismos votantes. Un error habitual de las campañas es pelearse con los candidatos equivocados o querer captar cualquier tipo de votantes, ¿sí? Captar a todos, ¿sí? ¿Sí? Cualquier pelea que se establezca con candidatos con los cuales no se pelee por los mismos segmentos es inútil, ¿sí? Por eso aquí se ubicó en primer término la necesidad de conocer el perfil de los públicos objetivos, ¿sí? En cuanto a los temas de campaña, permite definir de qué voy a hablar en la campaña, cuáles serán mis caballitos de batalla. Los que se definan serán los temas relevantes para mis objetivos, para mi tarea, ya que una campaña no se le habla a todo el mundo. Eso es algo que no hay que olvidar propiamente como tal. Digamos, en las comunidades del occidente, donde son los peores índices de pobreza y desigualdad, usted no va a ir a hablar de seguridad. ¿Por qué? Porque las prioridades ahí son distintas, ¿sí? Ahí el hambre, el desempleo, claro, la inseguridad es en general en todo el país como consecuencia justamente de esas condiciones económicas desfavorables del país, ¿verdad? Eso genera la inseguridad que nosotros conocemos, ¿no? Pero sí tener claro eso de que en una campaña no se le habla a todo el mundo propiamente del mismo tema en sí, entonces hay que tener también esas características. Y finalmente, el posicionamiento de los candidatos, qué lugar ocupa cada candidato en la mente y el corazón de los votantes. Claro, esto no es tan fácil de determinar. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno? Aquí recordarán ustedes el ejercicio metodológico del FODA, en qué se diferencia de los otros proyectos, en qué tema es mejor cada uno, ¿sí? Conocer en detalle y con precisión este aspecto es imprescindible para construir la estrategia, ¿sí? Estos aspectos que voy a subir esta presentación para que tengan estas ideas y estos tips. En primer lugar, porque si no sé cómo me perciben, no sé dónde tengo que pararme en el escenario, qué tengo que mostrar y hacia dónde tengo que ir. No puedo desarrollar cualquier discurso en el vacío sin considerar qué piensa el receptor de mí. Esas son otras ideas que se tienen. En segundo lugar, ¿por qué una campaña? Porque una campaña es sobre todo un gran ejercicio de construir una diferencia apreciable por la mayor parte del electorado, pensando en los otros proyectos, ¿no? Si no sé dónde están parados los adversarios, no podré definir mi conveniencia estratégica, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo llegar a mi público? Nos vamos a ir quedando acá, mis amigos, porque ya creo que la hora ha llegado justamente, ¿no? Una vez que sé cuál es mi público y mi posicionamiento, tengo que conocer cuáles son los canales más adecuados para llegar a ellos, qué leen, qué escuchan o miran, qué tipo de noticias le prestan atención, qué hacen en el tiempo libre, qué códigos manejan. Por supuesto, qué miran, ¿verdad? Netflix, ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar yo en esa estrategia o en ese canal, ¿verdad? Claro, no quiere decir que no sea imposible tener una cuestión en ese sentido, pero digamos, hoy en día decir,
una de las preguntas que podría hacer en ese estudio de opinión es qué medios usted ve. ¿Okay? Claro, ahora en el momento creo que la televisión ya se dejó de percibir propiamente como se entiende, en el sentido que ya están estas aplicaciones o estas nuevas formas de ver películas, documentales y toda la cuestión cinematográfica se da, ¿verdad? Ya no es aquello del cable, ya no es de una conexión o todos esos aspectos. Bien, mis amigos, estamos sobre la hora. No me queda de desearles éxitos en su segundo curso. Una buena noche, un buen descanso y a ver qué pasa con la selección, ¿verdad? Que es lo que me están escribiendo acá, que si ya van a terminar. Bueno, nos miramos mañana. Pásenla bien. Gracias. También, Ali.